La oración de un hombre nuevo. ¿Cómo tenemos que orar? Colosenses 4, versículo 2. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en el ambiente familiar y en el trabajo, ¿verdad? Esto significa que es ahí donde tenemos nuestra principal misión. Ese entorno es nuestro principal campo misionero y todos sabemos lo difícil que es dar testimonio en la familia y en el trabajo. Es cierto que la oración tiene que abarcar cualquier ámbito de la vida, pero es interesante ver cómo Pablo nos pide a los colosenses que oremos y lo hace justo después de habernos exhortado sobre cómo quiere Dios que nos comportemos en el hogar y en el trabajo. Somos salvados para servir, para amar. Y amar, servir, es morir. Morir a uno mismo. Así pues, tiene mucho sentido esta exhortación a la oración para poder servir y servir bien en casa y en el trabajo. Sin orar, sin pedir a Dios su poder para poder tener su mismo carácter muriendo a nosotros mismos, es imposible llegar a amar, y amar es servir. Bien, el esquema que vamos a ver es el siguiente. La primera parte que vamos a ver, ya la vimos el domingo pasado, pero lo vamos a poner ahí. Primera parte, una introducción a la oración comunitaria. Vimos la definición de oración, también vimos la historia sobre la oración comunitaria, vimos los propósitos que Dios tiene con la oración comunitaria y también cómo debemos orar cuando estamos en una reunión de oración. Lo que hoy veremos será la enseñanza que podemos extraer de este versículo 2 y que nos muestra cómo ha de ser cualquier oración, no la comunitaria, sino cualquier oración en general. Y este es el esquema, es la segunda parte. Enseñanza sobre la oración. Primer punto, ¿cuándo hay que orar? Segundo punto, diferentes tipos de oración. Tercer punto, ¿cómo hay que orar? Y aquí lo vemos en el versículo tenemos que orar perseverando, velando y siendo agradecidos. Comenzamos pues esta segunda parte. Enseñanza sobre la oración. Perseverad, colosenses, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oye, ¿os habéis fijado? ¿Qué capacidad tiene el apóstol Pablo para sintetizar en tan solo una frase y con muy pocas palabras verdades tan profundas? El domingo pasado, en la predicación sobre este versículo 2, que centramos en la oración comunitaria, ya explicamos muchos aspectos de la oración que hoy no voy a volver a repetir. Por eso estas dos predicaciones sobre este versículo se complementan una con la otra. En este versículo 2, Pablo nos muestra cómo hay que orar. Pero además de esa pregunta que vamos a responder hoy, cómo hay que orar, hoy voy a intentar responder a otras dos cuestiones. ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Y qué tipos de oraciones vemos en la Biblia? Y para eso vamos a ir todos a Efesios 6, versículo 18, que como sabéis es el versículo paralelo a este que estamos viendo, porque allí Pablo nos amplía esta enseñanza con algo más de información. Allí, al igual que en este versículo 2, nos dice cómo hay que orar, pero es que además nos dice más cosas, nos dice cuándo hay que hacerlo y nos insinúa que hay más de un tipo de oración. Vamos todos pues a Efesios 6, 18. Dice así Pablo: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, con toda oración y súplica. Bien, una de las cosas que vimos el domingo pasado fue lo que significa orar en el Espíritu. Pero en este versículo paralelo, esto era algo más que aportaba a Colosenses 4:2. Orar en el Espíritu, ya lo vimos. Pero este versículo paralelo, hay otra cosa más que amplía el versículo 2 que estamos viendo en Colosenses, y es lo siguiente. Si os fijáis, dice ahí, no os marchéis porque luego vamos a volver, orando en todo tiempo, ¿verdad? Así que este es el primer punto que vamos a ver. ¿Cuándo hay que orar? Pues según Pablo, en todo tiempo. Muy bien, y sobre estas palabras poco más se puede contar. Creo que se entiende muy bien lo que Pablo dice, que un hijo de Dios tiene que orar en todo tiempo. Y esto lo que significa es que la actitud del corazón del cristiano ha de ser siempre la de estar en oración, ¿te das cuenta?
la actitud del corazón del cristiano ha de ser siempre la de estar en oración. Eso al mismo tiempo implica que debe haber más de un tipo de oración, porque uno no siempre está en su habitación orando con la puerta cerrada o en la reunión de oración de la iglesia. Si Pablo nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, ¿no?, tiene que haber algún tipo de oración diferente a esa que hacemos cuando estamos a solas o la oración comunitaria. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida transcurre en otros lugares y ambientes diferentes a esos. Por lo tanto, y si hay que orar en todo tiempo, debe haber algún otro tipo de oración, además de esas dos que acabamos de mencionar. Y otro detalle que nos da el carácter de Pablo. Pablo escribe esta carta a los colosenses y también la carta a Éfeso, que es similar a esta, también Filipenses y Filemón, pero bueno, estamos hablando de estas dos, y la escribe desde su prisión en Roma. A Pablo, estar en prisión no le supuso un abatimiento espiritual que le impidiese orar, ni predicar, ni escribir cartas. Él predica con el ejemplo cuando dice en todo tiempo, orando en todo tiempo. Así de dispuesto tiene que estar un corazón para la oración. Y de verdad que no es tan difícil. Creo que hoy vamos a descubrir que no es tan difícil.